Actualmente en Guatemala existe muy pocos equipos de cuidados paliativos que brindan atención domiciliar, que es la modalidad que el paciente necesita recibir, ya que generalmente son pacientes que tienden a estar postrados en cama o gravemente enfermos y que necesitan que sea el médico y el equipo el que llegue a su casa. Si nosotros tomamos en cuenta que hay más o menos un margen de 70,000 muertes al año y que de estas un buen porcentaje es por enfermedades crónicas, más o menos un margen de 1 a 2 personas van a morir por muerte accidental. En nuestro país tal vez este margen es un poquito más alto dada la situación de violencia. Los otros 8 se van a morir por causas de enfermedad crónica y van a llegar en un momento a ser enfermedades terminales. Si tomamos esto en cuenta, vemos con tristeza que a nivel nacional no hay ninguna preparación para el familiar, no hay clínicas de atención para la terminalidad del paciente crónico, no tenemos servicios ni tenemos entrenamiento en atención domiciliar. En otros hemisferios y en otras sociedades más desarrolladas existe la especialidad de medicina familiar que se encarga de ver más de cerca a los pacientes, pero en nuestro medio pues tenemos nuestros 3 o 4 niveles, pero muy pocos de ellos hacen atención domiciliar. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que la pirámide de población de nuestro país ha ido cambiando año con año y que ahora tenemos mucho más población que va a alcanzar edades más longevas, entonces tenemos una población mucho más sujeta a riesgo de enfermedades crónicas, mucho más sujeta a procesos terminales que se queda sin atención cuando estos procesos se vuelven fuera del manejo de los médicos especialistas o médicos generales, simplemente porque no tienen las herramientas y no saben cómo tratar con un paciente crónico. Entonces, nuestra situación actual es... tenemos muy pocos cuidados paliativos, tenemos pocos equipos que lo hacen en forma integral. Nuestras estadísticas ni siquiera marcan en cuanto a calidad de vida un consumo de morfina per cápita que sea satisfactorio y que nos diga que estamos aliviando el dolor de estas personas. Y en el peor de los casos tampoco tenemos leyes que amparen a los pacientes terminales que no son terminales inmediatamente, es decir, un paciente puede ser desahuciado o declarado terminal de una enfermedad, pero puede tener un tiempo de vida que puede variar desde unas semanas hasta años. Ese periodo de tiempo no lo estamos cuidando. Hay enfermedades dramáticas como el cáncer, donde el deterioro del paciente, los síntomas y las molestias son tan severos que vemos un descenso como una curva de resbaladero. Pero hay otras, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como las afecciones neurológicas, que producen un deterioro más progresivo, más lento, pero que igual necesitan ese soporte multidisciplinario. En nuestro país la situación actual en cuidados paliativos es verdaderamente precaria. Tenemos una mayor incidencia de pacientes con enfermedades crónicas, dado que nuestra pirámide de población ha cambiado desde los últimos años. Antes teníamos mucha población joven y adolescente, niños y adolescentes, y ahora, pues, gracias a las medidas de prevención y de control materno-infantil, hemos logrado que haya mucha más población en edad adulta y más población que puede llegar hasta los 65 o 70 años. Esto nos da un mayor margen de riesgo de padecer de enfermedades crónicas y de tener en cierto momento pacientes con enfermedades crónicas que van a necesitar control de síntomas, sobre todo control de dolor y atención al núcleo familiar, porque van a ser pacientes que en un momento dado se van a deteriorar y van a comenzar una etapa terminal de esa misma enfermedad. En atención a esto, nosotros no tenemos leyes que promulguen o que establezcan este tipo de atención a esta población de personas. No tenemos pensum o pensa en las universidades para que formen a los profesionales en cuanto al alivio del dolor
aun cuando es un dato constatable que el 90% de las consultas en un consultorio llegan a ser en su mayoría por dolor. Entonces, si el paciente llega y busca al médico porque le duele, el médico lo prescribe una primera vez, pero al ser una afección crónica va a necesitar que el médico sepa cómo manejar los medicamentos para mantenerlo aliviado del dolor por un tiempo indefinido. Lo que suele suceder es que el médico, después de una tercera visita del paciente, que por ejemplo está utilizando productos controlados para el control del dolor, los vuelve el paciente a requerir en escalada de dosis, el médico llega a un tope y ya no se quiere hacer cargo. Entonces, tenemos nosotros muchas áreas donde poder desarrollar cuidados paliativos. Hay enfermedades renales crónicas que necesitan alivio del dolor, alivio de los síntomas como la náusea severa y otros, y soporte psicosocial al paciente y familiar. Otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia y algunas otras que también necesitan este tipo de apoyo. No digamos el cáncer, que es la principal causa de sufrimiento, la enfermedad que podría ser el prototipo donde los cuidados paliativos realmente benefician al paciente por su alto nivel de deterioro y la gran comorbidez de síntomas con que el paciente tiene que convivir a la par del cáncer. Otro tipo de enfermedades como las enfermedades, las cardiopatías, las hepatopatías y cualquier otra enfermedad que tienda a ser crónica y que en un momento se vuelva incurable y deba solo manejarse bien los síntomas. Entonces, todos nosotros necesitamos tanto el manejo clínico y médico de los fármacos para mantener los síntomas controlados, como también mucho conocimiento con respecto a la interacción familiar, a la dinámica familiar y también a la mejor forma de dar malas noticias y a la mejor forma de ser un buen médico hasta el final de la vida del paciente.